A reading from the book. Lectura del libro del Génesis. When the Lord saw how Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todo su modo de pensar era siempre perverso, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de so corazón the Lord said, y dijo: I will wipe out borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, al hombre con los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues me pesa haberlos hecho. But Noah found Pero Noé alcanzó el favor del Señor. then the Lord El Señor dijo a Noé: go into the ark, entra en la barca con toda tu familia, for you pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. of every clean De animal, cada animal puro toma 7 parejas, a man, macho y hembra. and of the De unclean los no puros una pareja, macho y hembra. likewise, Y lo mismo de los pájaros, 7 7 parejas, a male, macho y hembra, and of all the para que conserven la especie en la tierra. female. Thus you will Dentro de 7 días haré llover sobre la tierra days from now 40 días con sus noches, the earth, y borraré de la tierra 40 nights, a todos los vivientes que he creado. from the surface of the earth, Noé living creature that I have hizo lo que le mandó el Señor. just as the Lord had commanded him. Pasados 7 días were over, vino el diluvio came upon a la tierra. Verbum Domini. The Lord will bless El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. give to the Lord, Hijos de Dios, aclamen al Señor. give to the Lord, Aclamen la gloria del nombre del Señor, give to the Lord postrándose ante el Señor en el atrio his holy atonement. sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. The voice of the Lord, La voz del Señor sobre las aguas. Lord over El vast Señor sobre las aguas torrenciales. the Lord is La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. the God of glory El thunders. Señor de la gloria ha tronado. All say, En su templo un grito unánime, gloria. the Lord is El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El que me ame cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre le amará y nosotros acudiremos a él. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. The disciples had En aquel tiempo los discípulos se le olvidó llevar pan had only y one. no tenía más que un pan en la barca. Jesus enjoined them, Jesús les recomendó: watch out. tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. They concluded Ellos comentaban: that it was because they lo dice porque no tenemos pan. when he became aware of this, Dándose cuenta, les dijo Jesús: conclude that ¿por qué comentan que no tienen pan? do you not yet ¿No acaban de entender? understand?
Are your hearts hardened? ¿Tan torpes son? Do you have eyes? ¿Para qué les sirven los ojos si no ven y los oídos si no oyen? And do you not A ver, remember when I broke ¿cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? They answered him, ¿Se acuerdan? Ellos contestaron 12. when I broke the 7 ¿Y loaves, cuántos canastas de sobras recogieron cuando repartí 7 entre 4,000? they answered him. Le respondieron 7. He said to them, Y él les dijo, do you still not ¿y no understand? acaban de entender? Verbum Domini. If you visit the beautiful shrine of our Si visitan el hermoso santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, which Cardinal Raymond Burke, when he was hay una cruz que el obispo Raymond Burke, cuando era was dedicated, cardenal de la Cruz, edificó y fue construida, encontrarán ahí un número de santos populares y áreas devocionales saints of de santos populares del día de hoy, como San Gianna Molla, Solanus Casey, el Beato Solano Casey, and someone that y alguien que probablemente la mayoría no conoce, el venerable Samuel Mazzucchelli. I wanted to begin by talking Quiero comenzar hablando un poquito acerca de él. you think Fue un gran misionero. the Mississippi River and that Si pensamos en el área del río Mississippi, en la Cross, travels down between Iowa and Wisconsin. recorre el área de Iowa y Wisconsin, Illinois, hasta Nueva Orleans. And Y Samuel Clemens Samuel Clemens, Mark Twain, was born in 18. nació en 1834, pero mucho antes que él escribiera acerca de Huckleberry Finn, There was a missionary traveler había un misionero que viajaba who was founding corriente arriba abajo el río Mississippi y fundó 30 parroquias. a background of architecture Tenía antecedentes en arquitectura, así que de hecho él diseñó exists today. estas iglesias y algunas existen hasta hoy. Mi madre y yo visitamos una estructura de madera que él construyó Wisconsin. en New Diggins, Wisconsin. Mines in that Hay area muchas was used to minas de plomo en esa área que se and utilizaban para las balas, lead mines. así que en esa área había Was a group of the minas de plomo y había un grupo de fieles en New Diggins. also near También cerca de donde viven mis padres en Cascade hay un pueblo llamado Gary Owen. interesting Es curioso there he que ahí él fundó la parroquia de San Patricio. and in his memoirs Y en sus memorias, de hecho tenemos una colección de sus memorias durante sus viajes misioneros. Él habla acerca de cómo construyeron la primera estructura de madera ahí. there was an Irish Y de hecho community of about hay 100 una people comunidad irlandesa de unas 100 personas que se habían mudado a esa área. Esto era como en 1830 o 1840. and they didn't Y of course no tenían, por supuesto, mucho dinero. traveled there. They were trying to start. Habían viajado ahí tratando de comenzar una vida nueva. He gave Así que two of the men a 42 de los hombres les dio, to provide the beams for the church, les pidió que proporcionasen las vigas 40-foot beams. de la iglesia. They were to take care of that. Debían de encargarse de ello y So all of them had a así que todos ellos tuvieron participación en construir esta iglesia de San Patricio en Gary Owen. He himself was the Pero él 16th mismo of 17 children. era el número 16 de 17 hijos. Nacido en Milán, Italia, ingresó a los dominicos a los 17 años de edad. Traveled to the New World to Viajó al Nuevo Mundo, a Cincinnati, when he was just cuando 2, I believe it was. apenas tenía 22 años. English language. No sabía nada de inglés en ese momento, pero viajó a Cincinnati, There was a Dominican donde había un obispo dominico, Fenwick. Edward Fenwick. We spent some time there. Pasó algo de tiempo ahí y luego Fenwick el obispo Fenwick lo ordenó. Tenía apenas 24 años. and then he begins this missionary. Luego empezó su obra misionera. Talk about En sus memorias él habla acerca de las dificultades, el encounter frío extremo que staying at times encontró. with some of the Native A veces se hospedaba con algunos de los nativos americanos en sus chozas y lugares donde ellos the insects and tenían things aldeas. that he endured, Habla loneliness, de los insectos que sufrió, in order to la soledad a veces,
Para poder confesarse, el sacerdote más cercano estaba en San Luis, así que tenía que viajar por el río Mississippi para pasar unos cuantos días allí. Pero esto nos da una idea del fervor de estos primeros misioneros y cómo querían anunciar el Evangelio. Cuando él habla de construir la iglesia en Gary Owen, la primera estructura de madera, la iglesia de San Patricio, habla acerca de cómo la iglesia se convirtió en el punto focal para la gente y cómo acercaba más a la gente. Aquellos de descendencia irlandesa y alemana, que hay bastante en esa área, encontraron que la iglesia era un lugar donde podían recibir los sacramentos y luego se fundó una escuela. Luego esas 100 personas en 3 años crecieron a 300 personas y siguieron creciendo. Porque la gente se mudaba a esa área porque sabían que podían recibir los sacramentos y que sus hijos podían ser educados en la fe. Así que él habla de cuán importante fue fundar estas diferentes parroquias a lo largo del Mississippi para los fieles y para la perseverancia de la fe de aquellos inmigrantes que se habían mudado ahí, para que tuvieran el apoyo de la iglesia en los sacramentos. Pero una de las historias favoritas de la que quiero leer una parte de sus memorias, esto es en 1838, se encontraba en Illinois, entre Illinois y Iowa, tenemos el gran río Mississippi, es bastante ancho ahí, muy fácilmente uno se puede ahogar ahí por la fuerza de la corriente. Mi padre y yo a menudo íbamos a pescar ahí, pero uno tenía que escoger bien para no entrar en aguas peligrosas. Mi padre nunca iba si el agua estaba muy alta. Así que Samuel, el padre Samuel, describe que había un hombre que estaba enfermo, moribundo, en Iowa, y él tenía que cruzar de Illinois, cruzar el Mississippi hasta Iowa. Era en marzo. En marzo, el hielo del río Mississippi, el río se congela, pero el hielo había empezado a derretirse y a romperse. Así que había grandes pedazos de hielo flotando por el río, corriente abajo. Y uno tenía que no solamente cruzar las aguas fuertes, sino que había que evitar esos grandes pedazos de hielo. No había puentes en aquel entonces. Y lo único que encontraron fue un árbol que había sido tallada para que quede hueco y lo habían hecho en forma de barca. Le habían dejado todo el invierno y se estaba pudriendo, pero él y 4 más tenían que cruzar hacia agua, así que decidieron utilizarlo. Se metieron en este tronco de árbol hueco. El padre Samuel estaba remando y había otro hombre que timoneaba el bote. Y cuando estaban cruzando se dieron cuenta que este tronco tenía rajaduras y se estaba metiendo el agua muy rápidamente. Les quedaba solamente 4 pulgadas antes de hundirse. Así que Timonel levantó la voz diciendo, no se muevan o nos hundiremos. El padre le dijo al padre Samuel, reme más rápido. Así que él estaba remando rápidamente y él escribe, no solo tenía que cruzar, sino que tenía que evadir los pedazos de hielo. Pero escuchen esas palabras que él escribe acerca de cruzar el río. Pero qué reconfortante es la fe católica en momentos de peligro inminente a la vida. Él se refiere a sí mismo en la tercera persona, el sacerdote del altar mismo, llevando con él en ese momento a Jesús en el Santísimo Sacramento, o sea, él llevaba una hostia consagrada sobre él. No tiene razón para temer, pues se encuentra en el mismo peligro que el de los apóstoles cuando la tormenta los sorprende en el lago de Genesaret. Él llamó desde el hondo de su corazón. Llamaron desde el fondo de su corazón, Maestro, nos hundimos. Se refiere al relato del Evangelio cuando Jesús está dormido en la barca y las olas sacuden la barca en el mar de Galilea y le gritan, Maestro, nos hundimos.
Así que él también le llama al Señor, a quien tiene en el Santísimo Sacramento, Maestro, nos hundimos. He says a sense of Él dice security que lo llenó un in the sentimiento de presence of the seguridad Wild y la presencia hidden in his de la bosom, divinidad oculta en su left pecho, no room for fear, y esto no dejó que tuviera miedo ni duda reaching. de que iban a llegar a su destino He final, has this sense tierra of firme. security. Así que él sintió ese sentimiento de seguridad. El Señor estaba con él, él lo había de sostener, protegerlo y ayudarlo a llegar a la seguridad. They finally reached Y luego finalmente llegaron a safe land, a tierra and firme everyone is relieved. todos He said the se quedaron tranquilos. Catholics did not Y know los that pasajeros they que no eran owed their católicos lives no supieron to the que presence le of debían God sus vidas a la omnipotent presencia God. de aquel Dios omnipotente, Traveled with them quien viajaba con with ellos, a humble appearance bajo la humilde apariencia de la Eucaristía. Venerable Samuel El Matz, venerable Samuel Mazzucchelli, and actually a y miracle de hecho, un milagro que está presented to siendo Rome presentado a Roma his beatification is para by su a man, beatificación Robert es Usum por of un hombre, Winona, Robert Ulsum, de Wisconsin, Winona, Wisconsin, prayed for the penance quien chain that Venerable Samuel Mazzucchelli had rozó and was completely healed of a cancerous tumor por in intercesión his lungs. So de Venerable este venerable y fue curado de la enfermedad que tenía en sus pulmones, el cáncer. Irish, who didn't Es really interesante, know that Italian name, Mazzucchelli, they called him los Father irlandeses Matthew Kelly. en el área que no Irish name. sabían ese apellido de él, Mazzucchelli, no sabían cómo pronunciarlo, le llamaban Padre Kelly. Begin with that. ¿Por qué comienzo con esta historia? Now the Porque account ahora tenemos el relato of Noah's Ark. del arca de Noé. And there's a lot of symbolic Hay significance mucho simbolismo to Noah's Ark. en el arca de Noé. There are churches that Hay iglesias que son construidas en forma de grandes and you think of barcos. something like Notre Dame Cathedral in Paris. Cuando pensamos en lugares como la Catedral de Notre Dame en París, tienen columnas enormes para sostener Going through the water. esas paredes enormes. Son casi como remos que atraviesan el agua. ¿Y cómo se llama la parte central de la iglesia? La nave. Viene de la palabra navus, que significa barco. So one of the ways that Así que una de las formas que podemos mirar diferentes partes de la arquitectura de la iglesia, things hay in diferentes simbolismos en la arquitectura de la iglesia New que Jerusalem, representan a la Nueva Jerusalén, completion of the la temple terminación del templo en el Antiguo Testamento, el cuerpo místico de We can Cristo. also think of it También podemos pensar en ello como el arca de Noé, leading us through the rough que nos waters guía of por las the aguas world, taking us safely peligrosas de este mundo y nos lleva con seguridad a nuestro destino final, harbor nuestro heaven. puerto en el cielo. Así que estamos aquí Noah's Ark, dentro del arca de Noé, por decirle así, destruction from death, protegida de la destrucción y la muerte, para que podamos llegar con seguridad harbor a nuestro hogar verdadero, el puerto seguro del cielo. again through these Nuevamente waters. nos ayuda a atravesar estas aguas Mother peligrosas. was going Cuando la Madre Angélica estaba time pasando por un tiempo difícil con la controversia acerca de la Eucaristía, Saint John Paul el Papa San Juan Pablo II sent to her a gift, le envió a ella un regalo. a gift of a monstrance. Era un regalo de un ostensorio. From we use it on Divine Mercy Este Sunday. ostensorio lo utilizamos el Domingo de Divina Misericordia. Si lo ven por televisión este año, verán este ostensorio. It was a gift that the Fue parishioners un obsequio que los were feligreses de Polonia, donde él como obispo había construido una iglesia form of en la Noah's forma Ark. del Arca de Noé, He had built a church in that form, representing Noah's Ark. representando el Arca de Noé, Again, to bring that symbolism home to us. para presentarnos este simbolismo. And so when he, as the Pope, Cuando él como Papa fue a Polonia visited that y parish, visitó esa parroquia, they gave to him as a gift, le regalaron un ostensorio which is surmounted by Noah's Ark. que en la parte de arriba tiene el Arca de Noé. So Pope Saint John El Paul Papa San Juan Pablo II said to Mother Angelica, se lo envió a la Madre Angélica como obsequio. "Treasure that is, Qué tesoro tan grande have that monster." tener ese ostensorio. And I think we can also Y think creo que todos podemos pensar en este simbolismo de la Eucaristía, today, como en el Evangelio de hoy. there's only one Escuchamos que hay un boat, but then we hear there's solo pan en la barca, pero some commentators have said that Jesus is that one loaf. He is that bread of life. que hay una hogaza en el barco, pero no hay pan. Algunos comentaristas dicen que Jesús es ese pan de vida. Él es el que nos sostiene en este recorrido por la vida. But we think too of Pero pensemos también en el simbolismo regarding Noah's Ark.
The New Testament acerca del arca de Noé. El Nuevo Testamento a menudo se refiere a este evento. Jesús mismo of Noah, so will be the coming of the Son of Man. también se refiere a él, In the letter to the lo menciona. Y by faith, en la carta de los Hebreos, by God, por la fe, concerning Noé events yet unseen, took heed and constructed an ark. tuvo gran fe y construyó un arca para la salvación de su First, familia. La primera de San Pedro. La paciencia de Dios esperó en los días de Noé durante la construcción del arca en la que 8 personas fueron salvados por el agua. baptism, which El corresponds bautismo to que this corresponde a esto ahora les salva a ustedes, not as a removal of dirt no from the body, but as an appeal como limpieza de tierra del cuerpo, sino una petición a Dios en la conciencia limpia para la resurrección de Jesucristo. Peter is writing in Así his que first Pedro está escribiendo en su primera carta to our baptism para que nosotros is our salvation. We can think está of escribiendo que nuestro bautismo es nuestra salvación y podemos pensar en este simbolismo del agua. destruction Aquí está trayendo destrucción y purificación del mal, una limpieza del mal in the event of Noah, en el evento de Noé, but also pero también as a means of se salvation. convierte en medio de salvación, el inicio de una nueva etapa, una vida nueva. Baptism likewise Así, cleanses us, de la misma forma, nuestro bautismo nos purifica, purified us así como nos purificó del pecado original from the actual sins y de los pecados que fueron cometidos. purified of that evil Fuimos purificados de ese mal through life, y recibimos vida nueva a través through the baptism. del bautismo. Easter Vigil, En la vigilia de Pascua escuchamos estas palabras. waters of the great Las aguas del gran diluvio the waters of baptism. fueron símbolo de las aguas del bautismo que ponen fin al pecado y dan nuevo inicio al bien. That's what our baptism has. Eso es lo que nuestro bautismo ha logrado en nosotros. Y luego un punto final que deseo mencionar es las palabras de San Agustín acerca Noah's Ark, del arca de Noé how it's a symbol y cómo es símbolo de la iglesia. He said it's a symbol of Él the dice, church es símbolo de la iglesia que fue by the wood salvada por on which there hung la madera en que colgaron a Jesucristo. And then when you think about Y cuando pensamos sobre cómo creatures entered las criaturas entran al arca de Noé, inside, right? fue por el costado, ¿cierto? La puerta se abría en el costado. It is the side of Así que es el costado de Cristo, that is a source of the que es fuente de la vida sacramental. water and blood that El agua y la sangre que emanó de su costado sacraments, especially simbolizan los sacramentos, en especial el bautismo y la Eucaristía. the sacrament Y es a través de los sacramentos que ingresamos al arca de la iglesia and we're brought again to that safe. y somos llevados a este puerto seguro del cielo. And finally, Finalmente, at the end of this ¿qué ocurre al final de esta we misa? are sent out. And so just Somos enviados al mundo, así como estas criaturas, Noé y su familia, when they begin that dejan el arca y empiezan esta vida nueva. También nosotros hemos de llevar esa vida nueva al resto del mundo, through the graces that we a través de las gracias que recibimos, a través de la Sagrada Eucaristía que recibimos en la misa hoy. So let us, dear brothers and sisters, Queridos hermanos, in the fact that podemos estar consolados por el hecho de que mediante nuestra fe the bark of Peter, estamos en la barca de Pedro, if you will, o el arca de Noé, por decirlo así, safely to that y heart. somos llevados con seguridad al puerto seguro del cielo. Leave the safety Nunca abandonemos la seguridad de la iglesia. Suframos con ella en este momento. Seamos parte de la renovación a través de nuestras propias oraciones living a life of y holiness. esforcémonos por vivir una vida de santidad. Y al ser enviados al final de la misa, presentemos esa vida nueva al mundo.